Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? Esta empresa puede explotar a máximos históricos. Bueno, vamos con un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de Uber, la empresa que vemos con muchísimo potencial para este 2021, porque además dentro de muy poquito presenta resultados empresariales. Queremos explicar un poquito por qué vemos tanto potencial, tanto a nivel fundamental como a nivel técnico, porque esta empresa puede dar mucho de qué hablar en los próximos meses, ¿no? Sobre todo para más desde un punto de vista de una inversión a largo plazo. Así que seguramente que muchos de vosotros vais a disfrutar mucho de este vídeo y todo lo que vayamos a comentar por aquí. Bueno, disclaimer como siempre, la información aquí contenida es puramente educacional. Consulta tu asesor financiero antes de tomar cualquier decisión. Como siempre decimos, todo lo que hacemos aquí es a nivel, nosotros, lo que estamos haciendo con nuestro dinero, cómo vemos nosotros nuestras inversiones y demás aquí en Visionarios. Y obviamente esto no es, digamos, ningún consejo de comprar, vender acciones. Cada uno tiene que saber lo que está haciendo en función del perfil de riesgo que tiene, ¿no? Que obviamente es distinto de todos nosotros. Bueno, idea de empresa. Un poquito voy a comentar de qué va, aunque seguramente que todo el mundo sabe que es Uber o incluso habéis llegado a utilizar sus servicios. Bueno, sector transporte software, esta es, digamos, la parte principal de Uber. Y el producto, un producto servicio es una aplicación básicamente que permite a sus usuarios disponer de vehículos de transporte con conductor a nivel internacional, conectando pasajeros con conductores registrados en su servicio. Es decir, es una especie de servicio de taxis, obviamente, en el cual yo puedo requerir de un servicio de taxi. Entonces yo me voy a la app, yo ya estoy registrado, tengo conectado mi tarjeta de crédito y pues simplemente busco dónde quiero ir y todos los, el sistema, la app me busca quiénes son los conductores más cercanos, digamos que me pueden llevar a mí, me estima cuánto me va a costar, entonces selecciono ese viaje, por así decirlo, entonces me asignan un conductor, el conductor viene a por mí, me recoge, me lleva y me deja en mi destino. Entonces no tengo que estar manipulando dinero, no tengo que estar manipulando tarjetas, sino que ya está todo, conectado, ¿no? Por así decirlo, organizado. Y por otro lado tienen la gente que quiere ser conductor, que tiene un coche y que dice, oye, yo en mis ratos libres quiero sacar, me gusta conducir, quiero sacar un dinero, puedo registrarme como conductor de Uber y simplemente pues Uber me busca gente que quiera ser movida por la ciudad o por el pueblo, lo que sea, y voy yo haciendo, digamos, ese de taxista. Sin embargo, no tengo que tener una licencia, no tengo que, digamos, tener un horario, sino que lo hago tipo freelance, ¿no? Entonces, pues al final Uber está conectando una persona que tiene un coche con una persona que necesita ser llevada a algún lado, ¿no? Eso sería básicamente lo que es Uber. Por tanto, como veis, pues una idea muy innovadora, muy buena y que eventualmente sabíamos que iba a suceder. Pues bueno, Uber han sido los pioneros y los que la han creado. Fuente de ingresos. La fuente de ingresos de Uber proviene de las comisiones por cada viaje realizado por los conductores, como digo, a nivel internacional, lo cual estamos hablando de muchas comisiones, la cual asciende al 25% del total, ¿vale? Obviamente un 25% simplemente por conectar, por haber creado esa app y hacer que un algoritmo vaya conectando a las personas, pues obviamente es algo que es muy muy rentable. Estamos hablando obviamente de una empresa muy muy grande que tiene muchos trabajadores porque a lo mejor tienen problemas con la app, tienen problemas, digamos, de evoluciones o de que ha habido un problema en el cobro o lo que sea. Obviamente hay personal que tiene que estar detrás manejando esas apps, contestando como un servicio de atención al cliente, pero aún así digamos, lo gordo, digamos, de esa empresa, de lo que es el sistema, ¿no? Que es lo que da realmente todo el dinero, es algo muy sencillo, ¿no? Obviamente sí, es una app compleja que tiene que ser muy bien hecha y tal, porque al final estamos hablando de conectar personas, geolocalizarlas, etcétera, pero al final pues no es algo que, digamos, es mover un cohete a la luna, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, la verdad es que la idea fue muy buena y pues obviamente están teniendo mucho éxito, como ahora veremos. Datos de interés. En 2017, Uber recaudó una de las mayores rondas de financiación de la historia en una startup, suma que ascendió a 8,8 billones, ¿vale? O sea, billones de dólares americanos. O sea que la verdad es que la liaron muchísimo y
Además, en apenas unos 6 años, apenas consiguieron ya llegar a 40 billones de dólares desde cero, ¿no? Desde cero, ¡pum!, llegaron a 40 billones, lo cual es también podríamos decir uno de los récords más grandes en la historia de las startups, ¿no? En el crecimiento que han tenido. En su lucha por ganar la carrera del coche autónomo, Uber ATG se ha fusionado con Aurora Technologies. Uber ATG es, como digo, la división del automóvil autoconducido, por así decirlo, autónomo, que además, obviamente, esto es muy interesante porque, como siempre digo, cuando hablo de Uber, lo interesante va a ser cuando, digamos, esa comisión, ese 25% que se llevan, pues sea mucho más grande, ¿no? Porque al final no van a tener que compartir esa comisión con un conductor, sino que se van a poder llevar todo el pastel, por así decirlo, porque ya, digamos, si no tienen que pagarle a un conductor, etcétera, si incluso los coches son propios, no hay desgaste porque no hay que pagarle ese desgaste, digamos, al conductor, etcétera. O sea, al final va a ser mucho mejor para Uber porque se va a poder aumentar muchísimo el margen de lo que están ganando, ¿no? Entonces, bueno, en esa, digamos, carrera, ¿no?, para llegar a tener el coche autónomo más, digamos, eficiente, más perfecto, por así decirlo, pues bueno, se tuvieron que fusionar con Aurora Technologies, que al final pues son fusiones estratégicas porque al final, pues bueno, abaratan costes, suman la tecnología, se hace, digamos, una convergencia de algo mucho más interesante y al final, pues bueno, no importa, ¿no? Porque al final, pues tú tienes un porcentaje grande de esa empresa, digamos, que se ha fusionado y bueno, te sigue dando igual porque al final vas a ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo ha pasado con otro de los ambiciosos proyectos de Uber, que es Uber Air. De alguna vez también hemos hablado de él, sobre todo en nuestra cuenta de Instagram. Si no nos sigues, pues es la cuenta de Instagram Visionarios Bolsa. Y bueno, sección que se ha fusionado con Joby Aviation con el objetivo de establecer el uso del taxi aéreo, ¿vale? Esto es algo que se pretendía hacer, digamos, más o menos en los tiempos en los que estamos viviendo, digamos, en la actualidad, pero con el tema del COVID y demás, pues al final se tuvo que retrasar y finalmente, si todo sale bien, lo van a hacer para 2023, que tampoco falta mucho, en apenas 2 años vamos a poder ya ver esos coches, bueno, más bien serían como una especie de drones gigantes, no al tamaño obviamente de los drones que se utilizan para grabar películas, sino drones, digamos, más tipo un tamaño a lo mejor de un poquito más grande que una moto o una cosa así, en el cual te pueden recoger en punto y llevarte a otro, ¿no? Como un poco vemos en las películas y demás. Así que bueno, el proyecto de Uber Air también creo que es muy potente, por así decirlo, tiene mucho potencial futuro y bueno, no, o sea, aunque se hayan asociado con otra empresa, como decía, pues al final van a tener un porcentaje muy grande de una matriz, por así decirlo, una empresa matriz, y al final pues ese porcentaje, pues bueno, lo que facturen obviamente es algo que estás introduciendo un nuevo tipo de transporte en el mundo, en la sociedad, y eso pues va a tener mucho éxito porque al final vamos a poder trasladarnos mucho más rápidamente, quizás incluso sin la posibilidad de tener accidentes y demás. Entonces es más seguro, incluso aunque dé miedo, porque bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? Al final, como siempre dicen, es más fácil tener un accidente de coche que tener un accidente de avión, pero sin embargo el avión es como que, entre comillas, a la gente le da más miedo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como decía, otro de los proyectos de Uber que también seguramente en el futuro va a dar mucho de qué hablar y está ahí, ya está desarrollándose. Seguramente que dentro de muy poquito, como decía, vamos a empezar a ver esos drones gigantes voladores transportando a personas y obviamente estamos hablando ya del futuro en el presente, ¿no? Bueno, Uber Eats, que también lo conoceréis muchos de vosotros, la división de reparto a domicilio de Uber se ha convertido en una de las más prometedoras, alcanzando en 2020 un crecimiento en su facturación de superior al 150%, ¿vale? Esto ahora vamos a ver cómo lo hicieron muy bien al diversificar, no solo teniendo Uber, lo que es el transporte de coches, sino también teniendo Uber Eats, porque fijaos, ha tenido un crecimiento muy fuerte. Solo ya en este año habían facturado 5 billones de dólares, lo cual es obviamente algo muy potente. Una empresa que esté facturando eso, pues estamos hablando ya de quizá, pues eso, a lo mejor 40, 50 billones de dólares, y ahora veremos que Uber apenas, entre comillas, vale 100 billones, ¿no? Por tanto, prácticamente la mitad, podríamos decir, de lo que vale Uber es Uber Eats. Por tanto, se está convirtiendo en una pata del negocio muy importante, ¿no? Y sobre todo en 2020, pues al final, cuando
quizá en la parte de la división del coche no le estaba rentando mucho porque al final el mundo estaba parado por el tema del COVID y no se estaban, digamos, produciendo esos transportes, esa facturación, obviamente. Sí, por otro lado, estaba la gente mucho consumiendo Uber Eats porque, claro, está todo cerrado. Al final, los únicos restaurantes que podían abrir eran los que hacían pedidos a domicilio, que dejaban, digamos, comprar esa comida y llevarte a tu casa o que te la traiga el conductor de Uber Eats. Y básicamente, pues bueno, estamos viendo cómo tuvieron un crecimiento muy, muy fuerte y además que una facturación muy fuerte que les permitió, como vemos, sobrevivir muy bien en esa crisis, ¿no?, que se produjo. Bueno, vamos entonces a ver ahora la parte de análisis técnico y fundamental, porque hemos hecho esta introducción, entre comillas, de la parte de la idea, etcétera, porque lo que queremos ver es qué empresa tenemos ante nosotros, es decir, si tiene potencial, no tiene potencial, qué están haciendo, porque uno puede pensar, ostras, Uber ya está muy cara, está cerquita de máximos históricos, ¿cuánto más puede subir? ¿No? Vale 100 billones de dólares. No veo el potencial a lo mejor en el tema de los coches, pero si uno sabe que van a sacar el Uber Air, que tienen Uber Eats, que tienen el tema de, digamos, otras fuentes de ingresos que además pueden ser muy, muy rentables, como estaba comentando, pues al final el coche autónomo, etcétera. ¿Eso qué va a hacer? Pues obviamente que la empresa alcance un potencial incluso mayor, porque claro, como decía, el tema del coche autónomo aún no está implementado, se está trabajando en ello, se está invirtiendo muchos billones de dólares, podríamos decir, en ello, pero no está completado al 100%, pero esto porque es al final plantar una semilla para que en el futuro podamos recibir esos beneficios. Lo mismo con Uber Air, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas nos hacen ver que la empresa tiene mucho potencial para el futuro y que una inversión a día de hoy puede ser muy buena para dentro de 3, 4, 5, 10 años o incluso 20, ¿no? Pues ya miramos un poquito más a largo plazo. Aquí tenemos, como digo, el gráfico de Uber en MarketSmith. Vemos ese gráfico semanal que, como digo, como he comentado en muchos directos y muchos informes semanales, tenemos este patrón, digamos, muy bueno, que es un SML. Podríamos decir también que está mezclado con un cap and handle un poquito ladeado, pero tenemos aquí este, como digo, este SML que es prácticamente perfecto y que nos deja entrever un poco que la empresa tiene muchas ganas de empezar a subir y meterse un rally fuerte, ¿no? Tenemos en muy, muy poquito tiempo ya los resultados, como decía, empresa de 102 billones de dólares, tenemos digamos, una desaceleración en esas pérdidas que estamos teniendo, es decir, cada vez estamos perdiendo menos, que puede ser un poco tontería para algunos, pero en realidad esto es algo muy importante porque cada vez la empresa está siendo más rentable. Fijaos, ya para 2021 se espera que solo pierdan 1,52 dólares y dices, bueno, al final 1,52 es mucho, pero claro, comparado con que en 2019 están perdiendo 5 dólares, en 2020 3,86, es decir, estamos viendo cómo cada vez el crecimiento es mayor, es decir, se está ganando más y se está gastando menos, lo cual es muy, muy positivo. Y bueno, vemos aquí como también los fondos cada vez van teniendo más acciones de Uber en cartera, la están acumulando. Y vemos también la facturación como, bueno, como decía, ha sido en 2020 un poquito floja, sobre todo cuando empezó ya el tema de desacelerar mucho de cara a que no se produjeron esos viajes, pero aún así, fijaos que se mantuvo muy bien comparado con, por ejemplo, lo han hecho otros competidores como Lyft, que es directamente competidor, 61, 48, 44, es decir, una desaceleración mucho más pronunciada, si bien tiene un gráfico muy similar, al final la desaceleración ha estado ahí, y en el caso de Uber, pues fijaos, no ha sufrido tanto, 34, 21, 16 y como decíamos dentro de unos días se producen esos resultados empresariales que pueden ser quizá muy buenos, pueden ser ya positivos y pueden ser, como digo, el catalizador para esos digamos, esa subida, ¿no?, fuerte que digamos quizás es lo que está buscando el mercado, ¿no? Esperar un poquito a ver cómo salen los resultados. De momento parece ser, por la acumulación que está viendo aquí, que van a ser buenos, pero obviamente no tenemos una bola de cristal, simplemente estamos viendo un poquito qué es lo que hace la empresa, ¿no? A nivel idea, cómo tienen esos fundamentales, digamos, cómo están estructurados, cómo están montados, qué pinta tienen, mejor dicho, y obviamente la parte técnica, que también es muy importante porque al final, como siempre decimos, el precio es un poco el rastro que va dejando
el dinero, ¿no? Si el precio está cerca de máximos históricos, probablemente es porque hay muchos institucionales que están, digamos, poniendo ese precio arriba. La única manera de que una empresa llegue cerca o esté en máximos históricos es si se ha comprado, si ha habido demanda. Una empresa nunca va a subir si hay ofertas, es decir, si la gente está vendiendo. No tiene ningún sentido, ¿no? Para que la empresa suba, para que la empresa esté en máximos históricos, tiene que subir, y para eso la única manera es comprar acciones. Si se están comprando acciones, la lógica dice que los inversores tienen potencial, ven potencial en esta empresa, tienen, digamos, esperanzas de que esta empresa pueda subir, y bueno, pues obviamente si sumamos 2 más 2, ¿no? Al final, idea más fundamentales, más técnico, podemos ver que la empresa tiene mucha probabilidad de subir, que no es 100% nunca, porque al final, como digo, no tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos muchas probabilidades de nuestro lado, y eso es todo lo que nos importa. Así que bueno, como vemos, sobre todo comparando con otras empresas del sector, tienen muy buena idea de empresa. Al final estamos viendo los fundamentales que han sido buenos con el tema de la pandemia, han desacelerado un poco, pero no tanto como la competencia, y además tienen más diversificación porque tienen Uber Eats y eso les ha salvado muchísimo, y seguramente que esos crecimientos sigan llegando y que quizá en estos trimestres que se vienen, especialmente en este que viene ahora mismo en unos días, tengamos ese salto ya, como pasó por ejemplo en otros valores como Snapchat, que veníamos de desacelerar un poquito y empezó otra vez a acelerar. Y además, como siempre digo, un trimestre normalmente nunca viene suelto, ¿no? Un buen trimestre empieza acompañado de más y más trimestres consecutivos, digamos, de buenos resultados, ¿no? Así que vamos a ver cómo va evolucionando todo. De momento creemos que tiene muy buena pinta Uber, porque fijaos el técnico, como digo, muy cerquita de máximos históricos, así que bueno, veremos a ver cómo va evolucionando, pero en principio muy buena pinta este valor para cuando rompa máximos históricos, price action, volumen, y tener un poquito todas las papeletas para que empiece esa escalada a máximos históricos y se vaya a 150, 200, 300 billones de dólares, porque el potencial de ello lo tiene. Así que bueno, iremos viendo cómo va evolucionando, sobre todo esta semana, a ver cómo salen esos resultados. ¿Cómo encontrar la siguiente Uber? Si obviamente digamos, la clave sería descubrirlas antes de que hagan el movimiento explosivo, ¿no? Porque si podemos pensar en Amazon, Netflix, Facebook, Apple, etcétera, que ya han subido mucho, Tesla, etcétera, pero la clave es descubrirlas, digamos, como estamos haciendo ahora con Uber, ¿no? Antes de que se hagan ese movimiento explosivo. ¿Cómo es posible que nosotros en Visionarios podamos encontrar empresas como Snapchat, Uber, Shopify cuando rompió SQ, etcétera, antes de que se produzcan esos movimientos tan fuertes? Pues obviamente si aprendes las características que tiene este tipo de empresa, ¿no? Aprendiendo, digamos, un poquito qué es lo que sucedió antes, digamos, en Amazon, ¿no? En esos gráficos, en esas fundamentales, ¿qué pinta tenía todo eso para que luego Amazon se convirtiese en lo que es hoy en día, ¿no? Lo que todo el mundo conoce, ¿no? Lo mismo con Tesla, lo mismo con Apple, etcétera. O sea, se puede ver cuál es el denominador común y sacar esas conclusiones que dicen, bueno, cuando una empresa tiene esto, cuando una empresa tiene esto, cuando una empresa tiene esto, lo juntamos todo y podemos hacer, digamos, una receta perfecta para un super plato, ¿no? Por así decirlo, que está muy bueno. Y en este caso, pues cuando tenemos una buena idea, tenemos buenos fundamentales y tenemos buen técnico, podemos sacar un valor que pueda ser un super cañón en el futuro, un super misil en el futuro, como han sido estos valores que estaban mencionando recientemente, ¿no? Pues al final eso es lo que enseñamos nosotros en visionariosbolsa.com. Visionarios Bolsa es el curso online que yo imparto, donde les enseño, digamos, a ganar dinero consistentemente, ¿no? Y bueno, si entras en visionariosbolsa.com registrándote, simplemente poniendo tu nombre, apellidos, email, recibirás gratis los 4 primeros vídeos del curso completamente gratis. Son simplemente por registrarte. Vamos a hablar de análisis técnico, vamos a hablar de análisis fundamental, vamos a hablar de psicología de trading, y en el último vídeo vamos a hablar de cómo diseccionar la dificultad, entre comillas, del mercado en 6 simples fases, para que puedas entender realmente, como digo, cómo hacer para ganar dinero consistentemente en la bolsa. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo, que hayas aprendido un montón y sobre todo que te hayas quedado un poquito con la idea de Uber, que no es solo una empresa de taxi, sino que es mucho más, y que por eso precisamente, y por lo que hemos visto a nivel fundamental y técnico, es una empresa con muchísimo potencial. Así que nada, nos vemos en visionariosbolsa.com. Un saludo.